Hola a todas y a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la introducción a la biodecodificación rizoma y charlar un poquito de qué significa esto de la biodecodificación. Muchas veces antes de asistir a los talleres o a la consulta particular, nos preguntamos a dónde vamos, qué es esto que estamos haciendo, qué tiene de diferente con otras terapias, qué tiene de diferente con una terapia psicológica. Si se puede hacer de forma complementaria con un tratamiento médico. Bueno, en principio contarles que la biodecodificación es una propuesta de trabajo terapéutico que tiene varios orígenes y varias escuelas y varias formas de realizarse. Rizoma es una manera dentro de la biodecodificación porque no es estrictamente la escuela básica de biodecodificación, sino que incorpora algunas otras dinámicas y terapéuticas al servicio de una metodología novedosa, nueva, vanguardista, que busca un lugar de contacto con el consultante cada vez más íntegro, holístico, adecuado, adaptado a las individualidades de cada uno. Y cuando digo cada vez más es porque el método está en continua transformación y vamos revisando con el equipo cuál es la mejor manera de trabajar cada año y en cada circunstancia. Lo primero que puedo compartirles es que la biodecodificación no es nada nuevo. No es si bien la forma de trabajo es nueva, la propuesta de la biodecodificación en sí es encontrar el sentido al síntoma. Y esto de buscar y encontrar el sentido al síntoma no es muy diferente a lo que propone la terapia psicoanalítica cuando el emergente que se va a trabajar es un síntoma físico. No es muy diferente a lo que han hecho muchos médicos y terapeutas a lo largo de la historia. De hecho, muchos de ustedes habrán leído, no sé, La enfermedad como camino, que es un libro que ya hace varias décadas circula en relación a esto del cuerpo y el sentido del cuerpo. Y tampoco es muy diferente a lo que han propuesto diferentes tribus y comunidades a lo largo de la historia y a lo ancho y a lo largo del mundo, en lo que podemos llamar las tribus originarias o algunas tribus chamánicas, donde casi siempre hay una figura de un sanador, de un chamán, de un médico, y estas figuras colaboran de forma sinérgica, digamos, ¿no? Solamente nuestra cultura occidental está separada, la medicina científica, de, eh, de las creencias, de la emoción, de cómo percibimos el mundo. En algunas otras culturas esto se toma como un todo y se trabaja en el cuerpo al mismo tiempo que se trabaja con la mente, el alma, el espíritu, etc. Entonces, primero, los que hacemos biodecodificación no hacemos nada nuevo, no inventamos nada. Segundo, decir que la biodecodificación se alimenta de diferentes grandes padres, le llamamos. Uno de ellos es el Dr. Hammer con la nueva medicina germánica, pero hay otros grandes padres de la biodecodificación, como ser los pioneros en el genosociograma o ¿cómo se llama ahora? La psicogenealogía. Para nosotros, desde el método Rizoma, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, es sin duda un padre de la biodecodificación Rizoma. Para nosotras, el chamanismo de la Polinesia, con las propuestas de meditaciones chamánicas sin ningún consumo de plantas ni nada, ni nada que no sea otra cosa que tomar algunas prácticas de ampliación de conciencia, o sea, de estado de meditación, con el objetivo de resolver alguna cuestión que tenga que ver con la sintomatología. Entonces, ahí tenemos también un gran origen en la Gestalt y en el trabajo de la nana Adriana Schneik,
desde la Gestalt y con el síntoma y con el diálogo con el síntoma, tenemos ahí un gran aporte. Sin duda, todos los conocimientos actuales de la psiconeuroinmunoendocrinología son aportes enormes a la biodecodificación rizoma. Pero si hablamos de biodecodificación en general, podemos decir de forma muy simplificada que es una escuela que surge de algunos discípulos del doctor Hammer, que de alguna manera se alejan del trabajo de Hammer, si bien toman su propuesta, sus leyes, entre comillas, también toman algunas otras propuestas con las que Hammer no ha estado de acuerdo porque no son fácticamente comprobables, como las propuestas de la psicogenealogía, como las propuestas de pensar la historia del consultante y la historia de los ancestros del consultante en relación a la sintomatología, como las propuestas y las dinámicas para resolver el conflicto. Y sobre todo con las terapéuticas de cambio de paradigma, porque yo creo que, y esto es una opinión absolutamente personal, lo que le faltó a Hammer, que ahora les cuento un poquitito, es establecer algún tipo de terapéutica eficaz para el cambio de percepción, porque muchas veces el síntoma está resuelto cuando la persona consulta, pero está resuelto en la particularidad. Muchas veces se resuelve por una cuestión externa. O sea, nosotros podemos identificar que la persona que viene a consultarnos tiene un problema óseo porque su amigo o su amiga de toda la vida lo desvalorizó en público. Y podemos encontrar que ese fue un punto desencadenante y también podemos encontrar que esa relación se cortó, apareció otro grupo de gente de contenedor, apareció otra tribu y la persona ahora no se siente de la misma manera y por lo tanto se resuelve el conflicto. Pero si este desencadenante de desvalorización está montado sobre una historia de desvalorización a lo largo de la propia vida y la vida de papá, mamá, abuelos, tíos, es probable que aparezca alguna otra escena en la vida que desencadene de nuevo el síntoma, porque puntualmente está resuelto en relación a la amistad, o si me echan del trabajo puedo conseguir otro, o si pierdo el novio, o me separo, me dejan, puede haber otro que reemplace ese lugar. No siempre está resuelto el problema en relación a la vivencia, a qué me pasa a mí o cómo transformo alguna experiencia en una decodificación de desvalorización. Y eso está obviamente en resonancia con la historia. Entonces la biodecodificación le agrega a la propuesta de Hammer, que es una propuesta bastante cientificista, que de todas maneras no está aceptada por el paradigma médico actual. Y uno de los mayores descubrimientos de Hammer es que la enfermedad es bifásica, que tiene dos periodos, que en un periodo la enfermedad aparece cuando la persona atraviesa un hecho traumático, vivido en soledad, imposible de poner en palabras, y ese hecho, ese bioshock que impacta al mismo tiempo a nivel de la psiquis y del cerebro que del órgano, no es que la emoción negativa que atravieso por haber vivido una situación negativa es la que me enferma, sino que el impacto es simultáneo. Es un evento que hace que todo el sistema de alarma del cuerpo se ponga en funcionamiento, lo que conocemos como las hormonas del estrés, y que comienza un periodo en el cual, como históricamente hemos hecho en nuestra vida animal, nos dispongamos o a huir o a atacar o pasar por un periodo de paralización para resolver el conflicto. Este hecho vivido en soledad no quiere decir que ese suceso nos haya pasado realmente en soledad o que no lo hayamos podido contar. Lo que no pudimos contar es la vivencia. Yo puedo contar que choqué con el auto o que me quisieron asaltar o que me asaltaron. Lo que no puedo de alguna manera reproducir es lo que sentí, porque decir tuve miedo no es suficiente. No encaja en la vivencia, porque decir lo sentí un abuso tampoco. Y a veces ni siquiera nos acercamos a ese tipo de relatos. Entonces, tal vez podemos decir que eso que desencadena el primer periodo de la enfermedad, que es el periodo del estrés, es algo nuevo para el cerebro que todavía es inclasificable. O sea, pero el cerebro funciona con cajitas.
con compartimentos. Entonces, todo lo que llega, ¿a dónde lo clasifico? ¿A dónde va? ¿A qué se parece de las experiencias anteriores? Si no se parece a nada, si es tremendamente novedoso y traumático, y no puedo ni siquiera contar la vivencia porque todavía no tengo lenguaje, no tengo palabra para esa vivencia tan primitiva y tan masiva que ocupa todo en mi cuerpo, en mi cabeza, esto desencadena un periodo de alerta. Y generalmente los síntomas que nosotros reconocemos como enfermedad aparecen en el periodo siguiente, cuando el conflicto de alguna manera está resuelto o se pudo poner en palabras, se pudo elaborar, o hubo un duelo que se pudo elaborar, o hay algo que se pudo comprender. Entonces, lo que dice Hammer es que justamente el sistema vagotónico, que es el que aparece en general con los síntomas que conocemos como enfermedad, inflamación, infección, dolor, fiebre, enrojecimiento, no es más que un momento de reparación, donde en realidad ya estamos descansando, ya estamos más tranquilos, tranquilas, donde ya sí podemos dormir, comer, descansar, cosa que no se hace en la etapa activa de la enfermedad. Y que entonces lo que nosotros llamamos enfermedad no es más que el momento en el que uno se recupera el equilibrio y restaura el equilibrio por haber pasado por un periodo de estrés. Eso es uno de los grandes hallazgos. Otro gran hallazgo que tiene es haber descubierto que en realidad la enfermedad siempre es del cerebro. O sea, a ver, la enfermedad como tal no existe, dice él, es una solución biológica de supervivencia. La enfermedad es la forma que ha encontrado el cerebro de resolver un conflicto que nos pone en peligro. Justamente el peligro en el medio de la selva no es tener un cáncer, sino es que coma un león. Entonces, la forma de resolver el conflicto es lo que nosotros conocemos como la enfermedad. Y él dice que todo esto se puede ver incluso en una tomografía computada sin contraste y la zona del cerebro que coordina el tejido que está afectado se va a ver comprometida a través de algunos, lo que él llama foco de Hammer, que son unos halos que para la medicina actual no son otra cosa que artefactos, digamos. Cosas que se ven en las radiografías, en las tomografías, pero que a las cuales el médico o el profesional no les da importancia porque no considera que den información sobre el estado de salud del paciente. Lo cierto es que para Hammer esto no es así, sino que se ve claramente en qué momento de la enfermedad está la persona y si está pudiendo resolver o no, y si está atravesando este proceso que no es más que un proceso de supervivencia. Lo que aportan algunos biodecodificadores con razón y algunos lingüistas a esta propuesta de Hammer es que sí, la enfermedad puede ser una solución biológica de supervivencia, tal vez no todas, va a decir Callejón, que es otro de los padres de la biodecodificación rizoma. No todas las enfermedades son soluciones biológicas de supervivencia, algunas son soluciones de autodestrucción. Lo que busca la enfermedad es la autodestrucción de la persona en pos de un supuesto bien mayor de la comunidad. Supuesto porque claramente es una percepción, no es una realidad. Y así como la célula, cualquier célula del cuerpo tiene la capacidad de reproducirse o de autosuicidarse porque considera que ya no es efectiva y ya no está al servicio de un sistema mayor, o que al menos su servicio es ese. Como consultantes, como personas, tenemos la misma capacidad. Pero bueno, volviendo a Hammer, lo que a nosotros como biodecodificadores rizomáticos nos parece es que si bien fue una solución biológica de supervivencia hasta un momento, cierto punto, hoy por hoy con el desarrollo del lenguaje y del símbolo que tenemos los seres humanos, hasta el momento único en la naturaleza, el cuerpo todavía o el cerebro se enferma creyendo que estamos atravesando situaciones reales que para nosotros no son reales, son apalabradas, son simbólicas. Uno dice, no me trago esta situación, pero no es de verdad que uno no está pudiendo tragarse el bocado, la presa que se acaba de atrapar. Entonces, en algún momento puede haber servido desarrollar una gastritis o más aún un tumor de estómago para digerir una presa. Pero no termina siendo funcional que eso suceda en una persona que lo que no puede digerir es una noticia. Por más de que el cerebro comprenda o entienda que es lo mismo porque no puede diferenciar entre real y simbólico. Para el cuerpo es lo mismo que pienses en comer un limón que lo estés comiendo. Porque
con la mente, con el recuerdo, somos capaces de crear realidad, que puede ser una realidad virtual, pero el cuerpo responde a eso porque es una manera de sobrevivir. Ante la duda de si es verdad o mentira, desarrollemos todo el esquema de supervivencia. Y esto es muy interesante de pensar, cómo tal vez en la evolución todavía no estamos al nivel de comprender, que nuestro cerebro puede comprender cuando las problemáticas son exclusivamente físicas y cuando en realidad están atravesadas por el lenguaje, por el símbolo, por el signo, por la cultura. Por lo tanto, la cultura es indivisible y en eso sí nos alejamos un poco nosotros de Hammer. La propuesta de Hammer muchas veces es, a mi gusto, peca de biologicista, bueno, porque eso es lo que él fue y fue la verdad es su aporte es innumerable, es invaluable, pero Hammer fue un médico que quiso hacer ciencia y explicó dentro del paradigma científico algunas cosas que para mí son exclusivamente del orden del mandato, del deseo y de la cultura, como por ejemplo el género o la elección sexual. Entonces, bueno, ahí estábamos hablando de uno de los padres de la biodecodificación. Otra de las cosas que sucede cuando nos consultan es que muchas personas quieren hacer biodecodificación, pero no tienen un síntoma físico. Entonces, ¿se puede hacer biodecodificación sin un síntoma físico? Sí, claro que se puede. ¿Por qué se puede? Porque lo que busca la biodecodificación es darle un sentido, un mapa, es el mapa a la problemática actual. Entonces podemos tirar de la problemática si es un síntoma físico o si es un síntoma que tiene que ver con una dificultad vincular, o no puedo ganar dinero, o no tengo una dificultad con mi hijo, con mi madre, con las relaciones de pareja o en el trabajo, o la angustia, la depresión, etcétera. Siempre aclarando que la biodecodificación no reemplaza el tratamiento ni psicológico, ni médico, ni psiquiátrico, ni psicoterapéutico. Es una forma más, es una dinámica, es un mapa para encontrarle el sentido. Y cuando hablamos del sentido, hablamos de un patrón que se repite. Por eso nosotros no recomendamos biodecodificar cada pequeño síntoma que tenemos todos los días, dolor de cabeza, resfrío, sino aquel síntoma, ya sea físico o vincular o emocional, que realmente me molesta, que impide el desarrollo de mi calidad de vida. Entonces ahí sí, si hay algo repetitivo, es porque estamos caminando en círculo. Y si estamos caminando en círculo, lo que hace falta es una torsión. La torsión es lo que hace el bebé cuando nace, que se retuerce en el canal de parto para emerger y para salir. Es lo que hace el brote de cualquier planta y es lo que hacemos todos cuando pasamos a otro nivel evolutivo. ¿Qué es una torsión? Es dejar de caminar en círculo y las cosas muchas veces retornan en nuestra vida y se hacen repetitivas, incluso de generación en generación, con la esperanza de que esa repetición haga que en algún momento uno se anime a dar el salto, que no significa hacer otro círculo, sino que dentro del mismo círculo se arme una espiral y podamos de alguna manera cambiar de escalafón. No porque uno sea peor que el otro, sino porque en realidad esa repetición lo que nos muestra es que en ese lugar también hay un tesoro y hay un don, pero hace falta torsionarlo, girarlo, dar la vuelta, como si estrujáramos el trapo para sacarle el agua, ¿no? Y encontrar otra cosa, otra dinámica, algo nuevo en nosotros. Eso es lo que busca la biodecodificación. Por eso nuestra propuesta de biodecodificación no trabaja en una sola sesión, ni trabaja solamente con el darse cuenta el porqué de mi sintomatología, no trabaja solamente en base a los diccionarios de biodecodificación. Por eso una persona no se puede autobiodecodificar más allá de leer, bueno, ¿qué será esto de tener, no sé, en la teta una mastitis? Puedo saber qué significa para los manuales, que en realidad están hechos en base a qué finalidad o mecánica tiene el tejido, entonces cada tejido del cuerpo es muy claro para hablar. No es lo mismo que yo tenga afectada la piel, que tenga afectado los huesos, que tenga afectado el estómago, porque justamente sirven para cosas distintas. La piel tiene que ver sin duda con el contacto, con la comunicación, con el afuera, con la protección. El estómago sin duda tiene que ver con la digestión, con el adentro, con lo blandito, con el procesamiento. Sin duda los huesos tienen que ver con la estructura. Entonces ahí es muy claro hacia dónde tenemos que ir. Cuando los síntomas no son físicos, por ahí no está tan claro, pero se encuentra de todas maneras en esto que estamos viendo acá, que es
la búsqueda del hilo conductor, que sería como lo que hay debajo, no la anécdota. No nos importa la anécdota de qué le pasó a la abuelita, al abuelito, papá cuando yo era chiquito. Todo eso lo que nos da es información sobre cuál es la vibración, la vivencia básica en la que yo vibro, ese lugar en el que voy y vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo en forma redonda. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? ¿Es la carencia? ¿Es el miedo a la escasez? ¿Es el miedo al abandono? Tal vez todos tenemos un poco de todos, pero hay uno en principal que está absolutamente más fuerte. Es la autodesvalorización, es el miedo a la muerte, es la dificultad de contacto, la dificultad de apertura. En fin, todos tenemos una temática que nos hace patinar con buenas intenciones, con la intención de que en algún momento torsionemos. Y por eso la biodecodificación rizoma no puede hacerse en una sola sesión, porque es importantísimo el vínculo terapéutico, o sea, el vínculo con quien me está acompañando. Y es pero muy importante que le hablemos al síntoma en su idioma. O sea, que la torsión, que fue el shock biológico, porque el shock biológico no es otra cosa que una torsión, es algo completamente nuevo, que no puedo poner en palabras, que la curación, entre comillas, venga desde ese lugar, hacer algo completamente novedoso que no podamos poner en palabras. Por eso lo principal en biodecodificación rizoma no es la historia, sino es qué hago con la historia, qué me comprometo a hacer entre sesión y sesión, qué pequeña tarea puedo resolver, cómo puedo dar vuelta a una circunstancia a través de un acto simbólico. Y si me cuesta muchísimo ser una persona extrovertida, a ver, no es que yo tenga que serlo, sino que mi problemática pasa por no mostrarme como soy, tal vez una tarea sea cambiar mi forma de vestir o cambiar los colores de mi casa o un pequeñísimo paso hacia la exposición, hacia hablar en público. Entonces, entre sesión y sesión se trabajan ideas concretas, de acciones concretas que me lleven a hacer esa torsión. Y además se trabajan con técnicas simbólicas que sean la torsión en sí misma. Una constelación rizomática individual, una construcción de algún objeto dentro de la consulta, trabajo con masa y plastimasa, para poder hacer aquello a lo que le temo o aquello que necesito que suceda en mi cuerpo, en vez de decir yo necesito que la sangre circule mejor por mi cuerpo, bueno, hagamos un tubito, usemos plastimasa, usemos plastilina y hagamos que la sangre o con una gelatina la disolvemos y hagamos que la sangre circule realmente mejor, como un ejercicio, como una forma de hacerlo cuerpo. En la medida que algo no se haga cuerpo y no pase solamente de una idea a poder tocarlo, verlo, olerlo, es muy difícil que haya un cambio real, porque justamente el cambio real aparece desde el percibir la vida de una forma distinta. Y para percibir la vida de una forma distinta, lo primero que necesitamos hacer es no proponérnoslo desde el lenguaje o desde la razón, porque lo que vamos a hacer es activar todo el mecanismo de defensa para que eso no suceda, para quedarnos en el lugar más cómodo y más conocido, y no ir hacia lo desconocido. Por eso la propuesta es pasarlo por el cuerpo, es hacer un desplazamiento simbólico, así como la enfermedad es un desplazamiento simbólico, es hacer un desplazamiento simbólico a través de las propuestas, del trabajo con las fotos de la infancia, el trabajo con la carta natal, el trabajo con las constelaciones, el trabajo con las meditaciones, el trabajo con el diálogo con el órgano, con la actuación del síntoma. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es sanar o que no me duela más o que no me moleste más. El objetivo es iniciar un camino de aprendizaje y de autoconocimiento para que se puedan dar las torsiones que se necesitan dar y dejar de transitar este círculo sin fin en el que muchos estamos insertos y parece que nos toma, cuando en realidad somos nosotros los que estamos caminando una y otra vez sobre nuestros mismos pasos. Entonces, de alguna manera esto es lo que les quería transmitir en relación a la propuesta puntual de biodecodificación rizoma y por qué son 4 o más sesiones y por qué es importante el vínculo terapéutico y por qué
no se trabaja en una sola sesión simplemente con encontrar el desencadenante, porque el desencadenante es simplemente el lugar del cual voy a tirar para encontrar otros programantes, para encontrar otros programas que funcionan a nivel familiar, a nivel de la familia de origen, incluso bastante más allá. Y no nos quedamos en lo anecdótico de lo que pasó, sino encontrando el patrón, esa lógica que se repite una y otra vez y que nos hace de nuevo sentir que estamos caminando en círculo. Entonces, bueno, esto es lo que en principio quería comentarles sobre la particularidad de rizoma y sobre la generalidad de la biodecodificación. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño audio aclaratorio.